Carlos, buenos días. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista que vamos a realizar como parte de una investigación que estamos haciendo respecto al desarrollo de la creatividad en los estudiantes de nivel secundaria y la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. No te preocupes, estamos ahí para ayudarnos. Muy bien, Listo. Carlos. Vamos a comenzar la entrevista. Para ello te pediría, por favor, tus nombres completos, que nos expliques un poco cuál es tu formación y cuántos años de experiencias tiene como maestro aquí en la escuela y de repente fuera también del colegio, ¿no? Correcto, muy bien. Mi nombre es Carlos Neira Herrera. Soy docente de carrera. Soy egresado del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico. He logrado obtener el bachillerato en la Universidad Mayor de San Marcos para la carrera de docente. Tengo una segunda especialización en formación docente y tengo una maestría o estudios concluidos de maestría en gerencia educativa. Lugar y fecha de cada uno de ellos, bueno. Ese dato no es tan relevante, Carlos. Más bien te agradezco la información y bueno, siendo el día de hoy, 11 de marzo del 2022, vamos a iniciar nuestra entrevista y para ello deseo informarte que toda la información y datos que tú nos proporciones durante esta entrevista va a ser manejado con confiabilidad, ¿ya? Con mucha reserva. Correcto. Ya. Y para completar mi información, ¿no? Tengo 59 años de edad, 33 años de experiencia docente. En el colegio ya llevo laborando 6 años. Y bueno, estamos para apoyarnos. Muy bien, Dime. Carlos, te agradezco. Entonces, bueno, estábamos conversando precisamente que la investigación está relacionada con el tema del desarrollo de la creatividad en los estudiantes de nivel secundaria y sería importante de repente que nos precises cómo concibes tú la creatividad, qué cosa es para ti la creatividad. Correcto, a ver, todas las personas nacen con ciertas capacidades y una de esas capacidades que es innata es justamente la creatividad. Yo considero que es una cualidad con la que todos nacemos y que se va desarrollando en el transcurso de la vida o simplemente se corta, ¿no? Porque a veces creemos de que, bueno, por lo menos los docentes en mi época pensaban de que responder o decir algo diferente a lo que el profesor decía estaba equivocado, ¿cierto? Sin embargo, yo considero de que la creatividad es fundamental para poder encontrar soluciones diferentes frente a los problemas que subsisten en nuestro mundo, ¿no? Así es. Muy bien, Carlos. ¿Y cómo promueves tú la creatividad dentro de la clase? Y de repente podrías narrarnos alguna experiencia donde los estudiantes hayan demostrado creatividad dentro de tus sesiones de aprendizaje. Ya, en primer lugar, el curso que yo enseño es un curso que es de humanidades, un curso de letras, ¿ya? Y los estudiantes, por lo general, tienen ciertas dificultades como para poder mostrar lo que ellos saben en el curso de historia, por ejemplo, de geografía, ¿no? Entonces, cuando yo les pido algún producto, les estoy pidiendo o les solicito de que ellos sean creativos, en primer lugar, ¿no? Yo no les estoy diciendo, quiero que me presenten tal o cual producto. Yo les doy una serie de alternativas para que ellos, a través de sus cualidades que ellos tienen, puedan presentarme o, de repente, un escrito, puedan presentarme un video, puedan presentarme una infografía, puedan presentarme lo que ellos consideren
de acuerdo a sus posibilidades o sus capacidades y sus habilidades, ¿no es cierto? Pero con el mismo enfoque, que es lo que yo quiero que en el fondo ellos puedan mostrar de lo que han aprendido, ¿no? De tal manera de que una actividad no se ciñe solamente a un producto cerrado. Ellos pueden presentarlo en diferentes formatos, en función, evidentemente, a su estilo de aprender, ¿no? Es Bueno, un poquito difícil al final para revisar, pero si tú te enfocas en el producto y en el objetivo, al final logras que el alumno pues se sienta contento porque está haciendo lo que a él le gusta y siendo creativo hasta cierto punto, ¿no? ¿Mm? sí, y eso es interesante porque el estudiante cuando se engancha con el tema, se engancha con lo que están desarrollando en clase, pues efectivamente él siente una motivación, se siente contento, tiene mucha disposición para poder trabajar. Y esto de alguna manera también facilita la fluidez para que las ideas puedan ir apareciendo, ¿no? Entonces, en este proceso de trabajo, Carlos, ¿qué estrategias utilizas tú para que el estudiante pueda producir muchas respuestas, pero con sentido, ¿no? Para responder las preguntas que planteas en clase. Ya, por ejemplo, una de las estrategias que yo utilizo es, primero, plantearles la situación problemática a partir de un contexto, ¿cierto? Entonces, la idea es que la experiencia que ellos tengan de aprendizaje sea contextualizada. ¿Ya? Ese es por un lado. Evidentemente tiene que tener un problema de por medio. O sea, yo no le voy a presentar a ellos algo teórico. La idea es presentarle una problemática y en función a esa problemática pedirle a ellos que presenten un problema. Es lo que nosotros llamamos el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? ¿Ya? De tal manera de que le presentamos el problema al estudiante y este estudiante, a través de la investigación, de la indagación, de la profundización del tema, de ver las diferentes variables, ellos puedan encontrar una solución frente a esa problemática. La solución va a ser diversa, porque cada uno de ellos le va a poner algo así como su tinte personal, ¿no? El problema, por lo general, no es un problema sencillo, es un problema complejo. Ponte en el caso, te doy un ejemplo. Hablando de la hora del planeta, y es justamente lo que vamos a empezar a trabajar con los alumnos de CAS, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Yo le muestro a los alumnos la problemática. Esta es la situación. Esto es lo que está pasando en nuestro planeta. Esto es lo que una organización internacional está proponiendo. ¿Cómo ustedes harían para que las personas de tu entorno se sumen a esta iniciativa de la hora del planeta? ¿Qué harías tú? ¿No? Es algo sencillo, al parecer, ¿no? Bueno, yo apago mi luz y punto. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces que esa persona se convenza de que lo que tú le estás pidiendo es lo más importante? ¿No? Entonces ya empiezan ellos a proponer acciones. Esa es la segunda parte, proponer acciones. Ya viene la tercera parte, en ejecutarlas. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de la ejecución, ahí es donde empiezan justamente a desarrollar el otro lado de su creatividad. ¿Cómo hago para que mi familia, por ejemplo, pueda tener esa idea de lo importante que es el cuidado del planeta? Entonces, proponen algunos posts, empiezan a crear una campaña a través de redes sociales, empiezan a establecer dentro del colegio, por ejemplo, quieren hacer un empapelado dentro de los salones con afiches, ¿no? Llamando a la acción, haciendo un llamado a la acción para poder sumarse a la campaña, ¿no? Y ser parte de la solución, más no del problema. Esa es una actividad que nosotros hacemos, ¿no? Así es. ¿Qué más? Bien, mira, es interesante que los estudiantes aborden las diferentes problemáticas desde un contexto real,
¿verdad? Y eso sí ayuda mucho para que los estudiantes, de alguna manera, se sientan parte de esta problemática y que puedan trabajar de manera conjunta una solución. Ahora, ¿cómo aseguras que los estudiantes tomen en cuenta las opiniones de sus compañeros para construir consensos? Porque cada estudiante va a plantear soluciones distintas, van a plantear ideas diferentes, pero ¿cómo te aseguras de que ellos puedan construir consensos dentro de la clase? Ya, entonces ahí empezamos con la parte de lo que es la planificación, ¿no? Nosotros planificamos estas actividades como parte de un proyecto. Y ahí encaja justamente el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, en CAS, trabajan primero en equipo. El trabajo es en equipo y en donde establecer una comunicación fluida, establecer cierta empatía, el respeto por las diferentes opiniones es importante, ¿no? Ellos van al final, trabajar en equipo y decir, yo quiero hacer esto, esto, esto. Y la idea es llegar a un consenso. Y para eso trabajamos nosotros con los líderes de cada equipo. Los equipos, los líderes son los que monitorean y van dirigiendo y son los que van a establecer justamente a qué conclusiones se van a llegar. Pero sobre la base de una comunicación asertiva. De tal manera de que nadie se sienta disminuido, al contrario, ¿no? Se sientan parte de esa propuesta, ¿no? Comunicar para ellos, por ejemplo, los alumnos de 10º grado, es un tanto difícil, más en esta situación. Sin embargo, cuando se trata de los jóvenes, cuando están asumiendo una responsabilidad, entre ellos se apoya. Es diferente cuando el profesor está ahí dirigiendo, ahí están calladitos. Pero cuando dirige un equipo, un joven de su edad, entre ellos, en forma coloquial, en forma muy amigable, se dicen las cosas y no se reservan absolutamente nada. Yo me he dado cuenta porque cuando me acerco al grupo y ahí se quedan calladitos. Pero Sí. cuando me alejo ya están conversando, discutiendo y al final entregan pues soluciones. Entregan soluciones. Profesor, queremos hacer esto, queremos ir a tal lugar, profesor. Todo eso. Entonces, lo cual significa de que estamos yendo por buen camino. Claro, Carlito, pero precisamente el tema de las soluciones que comentas, pues estas tienen que ser novedosas y originales, ¿no? Porque eso tiene que ver con el tema de la creatividad. Entonces, ¿qué criterio utilizas tú para determinar que estos trabajos o productos que ellos están presentando como parte de su investigación o del trabajo en equipo, qué criterios usas tú para determinar que estos sean realmente originales y novedosos? Ya. A ver, nosotros para poder evaluar estas actividades siempre vamos a utilizar o una lista de cotejo o una rúbrica, ¿de acuerdo? Y definimos cuáles son los criterios de creatividad, ¿no? Por ejemplo, le marcamos algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si vas a elaborar un video de impacto, por ejemplo, ¿no? Ese video de impacto debe tener ciertas características. Por ejemplo, debe durar 1 minuto, 1 minuto y medio como máximo, ¿no? Debe incluir datos estadísticos, por ejemplo, ¿no? Debe presentar el problema de la mejor manera, en el sentido de que puede utilizar imágenes, puede utilizar alguna situación de la vida real, puede utilizar un testimonio, ¿no? Y al final presentar la solución, junto con el llamado a la acción. Nosotros le llamamos a esto un video de impacto, ¿ya? La forma, el contenido de ese video no se lo marcamos, pero sí le marcamos ciertas condiciones que debe incluir ese video, ¿ya? Porque al final tiene que ser creativo, ¿no? O sea, y tú armando un video con tecnología puedes hacer maravillas, ¿no? Como que también puedes poner una serie de fotografías y ahí queda. Pero los alumnos, cuando se trata de este tipo de actividades comprometidas con la sociedad y con el medio ambiente, hacen las cosas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es parte de su vivencia, es parte de su contexto.
y se sienten parte de la solución, más no del problema, que es lo que queremos, ¿no? Con eso, nosotros consideramos que el alumno, en primer lugar, ya está sensibilizado frente a la problemática. ¿Y qué es lo que él tiene que hacer? De la misma manera como él se ha sensibilizado frente a la problemática, él debe sensibilizar a otras personas. Y utiliza un video, utiliza un post, utiliza un afiche, cualquier medio que le permita hacer justamente eso, la sensibilización. Porque si no, pues no hay aprendizaje, pues. Si tú no te sensibilizas frente a la problemática que tú estás trabajando, estudiando, aprendiendo, no hay aprendizaje. ¿Mm? Sí, Carlos, y en medio de toda esta sensibilización, involucramiento con la problemática, pues hay que sistematizar las ideas, planificarlas, desarrollarlas para poder ejecutar el proyecto. ¿Cómo te aseguras que los estudiantes asumen de manera responsable esta tarea, ¿no? Esta planificación de los proyectos? Ya, para ello nosotros manejamos ciertos formularios. Estamos hablando de CAS. Por ejemplo, manejamos el formulario de lo que nosotros llamamos experiencia puntual, ¿no? Que vendría a ser la participación del estudiante en una acción concreta. Por ejemplo, la asociación Ponle Corazón está convocando a una maratón, ¿no es cierto? El estudiante simplemente participa en la maratón. Esa es una actividad puntual y para ello tiene que planificar, ¿no? Ahí definitivamente no hay nada de creatividad, ¿no? Por eso le llamamos actividad puntual. Participa y colabora. Como que también podría participar en la creación de un afiche, ¿no? O en un concurso de afiche. Y ahí sí lo encasillamos en la parte de lo que es la creatividad. Tenemos también lo que es el proyecto. Y el proyecto dura como mínimo 4 semanas. Y allí en ese proyecto, que es un poquito más largo, más complicado, porque participan mucho más personas, allí el estudiante tiene que planificar la secuencia desde quiero llamar a tal institución y tengo que hablar con tal persona, tengo que reunirme con mi equipo, tengo que formular cuáles son mis objetivos, qué es lo que voy a presentar, quiénes van a participar, qué es lo que vamos a hacer. O sea, abarcar toda la parte de la programación de la actividad. En un primer momento nosotros lo hacemos, le enseñamos cómo se hace, pero posteriormente ellos tienen que hacerlo, ¿no? Y tienen que contar con sus amigos para que ellos los apoyen en sus propias actividades. Ahora, es importante que dentro de este proyecto siempre esté el punto de vista creativo. Trabajamos lo que es creatividad, actividad y servicio. Y tiene que haber definitivamente ese componente de creatividad, que el alumno lo puede enfocar de diferentes formas, ¿no? Desde encontrar una solución disruptiva frente a una problemática, ¿no? Porque eso es lo que proponemos, ¿no? Que el pensamiento que el alumno desarrolle sea un pensamiento disruptivo, ¿no? Que no sean las mismas situaciones o las mismas soluciones que día a día encontramos en el medio, ¿no? Y mucho tiene que ver con lo que el alumno ha aprendido pues en sexto, séptimo, octavo, noveno, ¿no? Porque a veces tenemos el problema de que nosotros mismos bloqueamos al estudiante en cuanto a su creatividad, porque no le dejamos pensar en forma libre, ¿no? O ridiculizamos sus respuestas, ¿no? Para el alumno de repente de sexto grado que le ridiculicen una respuesta frente a una situación, es cortarle justamente esas ganas de soñar, de pensar diferente, ¿no? La creatividad a veces es asesinada pues, por los maestros, esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí, ese es un tema muy, muy, muy importante porque ridiculizar la respuesta de los estudiantes atenta directamente contra su autoestima, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo generar un ambiente de confianza para que los estudiantes
confíen pues en su capacidad para solucionar problemas. ¿Cómo podemos hacer para que ellos reconozcan sus fortalezas y debilidades y se den cuenta que ellos también son capaces de dar soluciones creativas, ¿no? ¿Cómo generamos ese ambiente de confianza? Ya, en primer lugar, ahí nosotros aplicamos lo que nosotros como docentes llamamos las dinámicas. Primero hay una dinámica de autoconocimiento, ¿cierto? Que se reconozca a sí mismo, que primero reflexione sobre lo que él es, ¿no? Sobre cuáles son sus cualidades, cuáles son los puntos débiles que tiene que corregir, mejorar. Y a ellos les decimos, muy bien, este es tu autodiagnóstico, eso es lo que tú eres. Y posteriormente, a ver, compara lo que tú has dicho de ti con lo que tus compañeros dicen de ti. Y ahí viene la segunda parte, ¿cierto? La segunda parte de la dinámica. ¿Qué dicen de mí? Mis amigos, en primer lugar. Y ellos van anotando, ¿no? Tus amigos dicen que eres inteligente, que eres bueno, etc. Y ahora termina la tercera parte, ¿qué dicen tus padres de ti? Ahí, evidentemente, los padres van a decir que es lo máximo, ¿no? Y es que esa es la idea, que el alumno se sienta bien consigo mismo. Si el estudiante no se siente bien consigo mismo, ¿qué le vamos a exigir? ¿Cierto? Entonces, lograr que el estudiante se acepte como es, con sus limitaciones, con sus fortalezas, es el paso 1. El paso 2 es que ese estudiante reconozca que esos puntos débiles pueden ser mejor, pueden mejorarse cada vez más. Y ahí es donde nosotros trabajamos lo que es el famoso plan de vida, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde apunto? En casa, el estudiante tiene que tener su plan de vida, ¿no? Ideal sería que los alumnos de décimo o undécimo también generen su plan de vida, ¿no? Porque al final, lo que ellos vayan a decidir al final de quinto y secundaria es lo que va a marcar el resto de su vida, ¿no? ¿Y en dónde lo van a hacer? Tiene que ser en un lugar en donde lo puedan apoyar, lo puedan orientar. Solo no lo va a hacer. Solo se puede equivocar. Pero tú me dirás, equivocarse no está mal. Sí, pero ¿quién te orienta? Equivócate, pero hay alguien que te oriente. Cuando el alumno termine quinto secundaria, ¿quién lo va a orientar? ¿Su papá? ¿Su mamá? Difícil, es difícil. Sí, Porque ellos le van a exigir querer de una vez ya resultados. Has terminado quinto de secundaria y no sabes qué hacer. Entonces, para nosotros es importante que el estudiante, antes de salir de la secundaria, sepa muy bien a dónde va a dirigir el resto de su vida. sí, claro que ¿Mm? sí. Y Carlos, hace un momento justo nos comentabas acerca de esta metodología del aprendizaje basado en proyectos, que es muy utilizada en tu especialidad principalmente, ¿no? En los cursos de historia, en estos cursos de humanidades. Eh, ¿qué estrategias se deberían utilizar o emplear para motivar la investigación en los estudiantes? La investigación es un tema bastante álgido y que muchas veces los chicos pues le tienen cierto temor a aventurarse a la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo promover, qué estrategias utilizarías para motivar a los estudiantes? Yo te mencioné una palabra al principio, tiene que ser contextualizada. Ujú. ¿Ya? En otras palabras, tiene que partir de su experiencia, pues. No vas a investigar algo que está lejano a ti. Investiga primero lo que es en tu entorno, lo que te afecta a ti, lo que te molesta, lo que te incomoda, lo que te hace sentir bien. Investiga sobre ello, ¿no? Es por esa razón que nosotros decimos de que es importante investigar sobre aquello en donde nosotros estamos viviendo. ¿Y qué estamos viviendo? Nuestro medio, nuestro planeta. Número 1, mi familia. Número 2, mi país, ¿no? Entonces, yo no puedo decirle al estudiante, haz esto si es que yo tampoco lo he sensibilizado. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces hay que tocar mucho el corazón de los estudiantes. Y ahí entra pues la parte emocional.
no estamos los docentes preparados para trabajar justamente esa parte emocional, para que el estudiante sienta de que lo que tiene que hacer es importante. ¿Por qué? Porque lo afecta a él, porque lo siente como suyo, ¿no? Entonces, de tal manera de que yo considero de que no sé, de repente un taller, un curso de inteligencia emocional en nuestro colegio, en el Ministerio de Educación debería promocionarse, la inteligencia emocional, ¿no? De tal manera de que el alumno sepa por qué lo hace, lo importante que significa, ¿no? Sabemos que para nosotros es importante, pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben y además, al final, ellos tienen que saber exactamente qué es lo que están aprendiendo y por qué lo están aprendiendo y para qué lo van a aprender, ¿no? Claro, porque forman parte también de estos equipos de trabajo, ¿no? Porque la planificación de estas actividades, estos proyectos, generalmente se hacen en equipo. ¿Y cómo, Carlos, crees tú que se deben organizar estos equipos de trabajo y designar a los líderes? ¿Cómo realizas esto tú en tu clase? ¿Tú designas los equipos? ¿Cómo se integran esto y cómo es que el líder llega a asumir esta responsabilidad dentro del equipo, ¿no? ¿Cómo lo nombra? Ya, en primer lugar, yo te dije que a un principio de que ellos reconocen cuáles son sus debilidades, cuáles son sus puntos débiles, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos no les gusta justamente trabajar en equipo, no les gusta ser cabeza de grupo, ¿no? A ellos hay que convencerlos que es importante que cambien ese enfoque, porque tienen que desarrollarse como personas, y ahí viene justamente el desarrollo personal de la persona. Yo reconozco que me falta esto, entonces desarrollo eso, pero sin dejar de hacer lo que me gusta. ¿Te das cuenta? Entonces, me falta hablar en clase, pues me esfuerzo y hablo en clase. Me falta trabajar en equipo, pues me esfuerzo y dirijo un equipo. Y todo eso es en forma voluntaria. Pero el alumno tiene, de todas maneras, en forma autónoma, que tomar esa decisión. Porque si yo lo elijo a él o a él, a otra persona, para que sea líder, en lugar de ayudarme a lograr el objetivo, voy a perder de repente 5 o 6 muchachos que formaban parte de ese equipo. Por lo tanto, el liderazgo de un grupo tiene que ser asumido en forma voluntaria. Voluntaria. Y los roles que cada uno va a cumplir está en función a lo que el alumno quiere mejorar. No sé trabajar en una computadora, no me gusta hacer diseño, pues me encargo del diseño y mejoro en cuanto a mi habilidad, porque me voy a practicar, voy a corregir, ¿no? Eso es el enfoque que nosotros le damos, del desarrollo personal en primer lugar. ¿Ya? ¿Quieres mejorar el mundo en donde vives? Claro que sí, pero mejórate tú también, ¿no? O sea, trabajamos en esos dos frentes, el desarrollo personal y la problemática a nivel medioambiental, por ejemplo, los problemas globales. A eso apuntamos nosotros, ¿no? Y te das cuenta, pues, de que algunos alumnos, pues, sí lo entienden, porque me dicen, profesor, yo en estas vacaciones he aprendido japonés. Profesor, estoy estudiando alemán. Imagínate, ¿qué alumno te va a decir, estoy estudiando japonés, alemán? Increíble. Sí, De repente sí. la propuesta es de sus padres, pero ellos lo hacen porque saben que como personas van a ir creciendo, ¿no? O profesor, estoy estudiando danza, baile. He aprendido a tocar ukelele, ¿cómo? A través de tutoriales. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo personal, ¿no? Y eso tiene que estar metido en la cabeza del estudiante de casa, ¿no? Tú quieres hacer algo por tu planeta, por tu mundo, por tu familia, primero mejórate tú. Claro, porque eso incluso le va a ayudar pues a que él pueda liderar un equipo de trabajo, ¿no? Y no solamente liderar, sino establecer una comunicación fluida y el respeto de las ideas de todos.
Entonces, ¿qué dinámicas ahí, Carlos, se podrían desarrollar para que los estudiantes puedan tomar en consideración las opiniones de todos los integrantes del equipo, que la comunicación sea fluida y que les permita también expresar claramente los hallazgos de su investigación, ¿no? ¿Qué dinámicas se podrían desarrollar ahí? Ya, en primer lugar, nosotros trabajamos con la famosa lluvia de ideas. La lluvia de ideas obliga a todos a decir algo, ¿no es cierto? Ahí el líder es el que empieza a tomar notas, ¿no? Entonces, la función del líder es lograr que sus compañeros se expresen, ¿no? Una vez que el líder tiene las diferentes ideas, las pone a disposición del resto del grupo. Y a veces una idea da pie a otra, y no necesariamente esa es o una idea es la que prevalece, sino de esas 3, 4, 5 sale una sola. Y esa es justamente la riqueza del trabajo del líder, buscar que conciliar que todas las propuestas al final salga en una sola, con ayuda evidentemente de su compañero. Es a veces un poquito difícil, porque algunos chicos te dicen, profesor, yo opino, pero no me toman en cuenta, ¿no? O profesor, no sé qué decir, ¿ya? Y si no sabe qué decir, a veces nosotros pensamos en que no te interesa de repente el tema, ¿no? Entonces, el grupo no te ayuda. Y hay que decirle, ¿sabes qué? De repente, en la próxima oportunidad, busca a otro equipo, ¿no? Porque también es importante que se sienta bien con tu equipo, ¿ya? Y hay esa flexibilidad, ¿no? Los grupos no necesariamente son siempre los mismos. Los grupos se forman por intereses comunes, ¿ya? Entonces, yo no voy a poner a un chico que es que tiene un pensamiento disruptivo total, que piensa creativamente frente a un grupo que es, no sé, unilineal en cuanto a su pensamiento. Es imposible. Va a haber un conflicto también ahí, ¿no? Claro, es importante la afinidad para poder sacar adelante los proyectos, ¿no? Si no, estos se van quedando en el camino. Carlos, y en esta etapa de la investigación que realizan los estudiantes para buscar alguna solución creativa, ¿cómo motivarías tú, cómo los motivarías a ellos para seleccionar adecuadamente las fuentes de información, las fuentes oficiales, ¿no? Y las citas y referencias, ¿no? ¿Cómo podrías motivar a los estudiantes para tener especial cuidado con esto? Ya, a ver, en primer lugar, yo le digo a los estudiantes que todo es citable. Todo es citable. Inclusive si lo mencionan Magali Medina, pueden citarla. Porque Magali Medina puede ser referente en algunos temas, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo importante es que ustedes se den cuenta si es que ese referente es el más válido. Y para eso tienes que investigar al autor, ¿no? Cuáles son sus títulos académicos, cuál es su experiencia, dónde se formó, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la confiabilidad de la fuente que los alumnos estudian o utilizan tiene que ser investigada también por ellos. O sea, ¿quién es el autor? ¿Qué experiencia tiene? ¿Ha publicado algo? ¿Ha dicho algo interesante? ¿Ha participado en una conferencia? ¿Es ponente? ¿Cuántas publicaciones tiene? ¿Cuál es su especialidad? Todo eso es importante para que ellos determinen cuál es la confiabilidad de la fuente. Evidentemente tienen que citarlos, ¿no? Si es un video, tienen que poner sus créditos. Si es un ensayo, tienen que poner sus referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, siempre debe haber una citación de fuentes, de todas maneras. Ahora, como te digo, todo es citable. Si has encontrado cierta información en Facebook, puedes utilizar la referencia APA y poner pues el Facebook como fuente. Evidentemente, esa referencia no va a ser tan, de repente, importante como que tú vayas directamente a la fuente, ¿no? Cuentas una entrevista, cuentas un video en YouTube.
¿no? Vas a una fuente primaria, no una fuente de ese tipo, ¿no? Entonces los alumnos saben muy bien, y en bachillerato se estila de que, primero, todo es citable, pero no necesariamente todo es confiable. ¿Ves? Claro. Lo importante es citar, ¿no? Aún se trate, pues, de algún personaje polémico, como Magali Medina, ¿no? Pero muy bueno eso, ¿ah? Todo es citable. Carlos, estamos llegando a la parte final de la entrevista y quería preguntarte, ¿qué mecanismo utilizas tú para que los estudiantes asuman de manera o con una actitud crítica los resultados que obtienen de su investigación? Porque no siempre los resultados o la meta se pudo lograr como ellos esperaban, ¿no? Pueden haber de repente algunos contratiempos, algunos impases, de repente la solución no es la ideal, pero ¿qué mecanismo empleas tú para que el estudiante asuma responsablemente o de manera crítica estos resultados? A ver, te comento, por ejemplo, una experiencia que tuvimos el año pasado. Nos comprometimos con una escuela en el Cusco, de Copata, a donar, por ejemplo, una impresora, y al final, pues, sobrepasamos pues, las expectativas y donamos muchas cosas más, ¿no? Pero al momento de hacer el análisis, porque los alumnos elaboraron un formulario, y en ese formulario empezaron a registrar todas las donaciones que ellos hacían, porque esa era ya la parte final, ¿no? A registrar todas las donaciones, se dieron cuenta de que algunos grados apoyaban más que otros, ¿no? Entonces ahí viene justamente el trabajo de reflexión de ellos, sobre la base de los resultados. ¿Por qué, por ejemplo, sexto grado participó en gran medida, ¿no? Un 40% de los alumnos de sexto grado participaron, por ejemplo. ¿Por qué los alumnos de séptimo grado, que tienen un año de diferencia, tuvieron el récord de menos participación? Participaron un 20% de todos los séptimos grados, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y ellos empiezan a reflexionar, de repente, profesor, no hemos llegado a esos alumnos. El lenguaje que hemos utilizado no ha sido el adecuado, ¿no? O de repente no hemos tenido el apoyo de parte del profesor, ¿no? Entonces, la reflexión va en ese sentido. Sobre los resultados, ellos reflexionan por qué razón se ha logrado esto. Y es importante porque a veces encuentran unas respuestas que tú no las habías considerado, porque tú también ves los cuadros estadísticos, ¿no? Yo los he visto y he sacado mis propias conclusiones. Y cuando ellos se los muestran, pues me hacen ver un enfoque totalmente diferente. Y de repente ellos tenían la razón y yo no. O que enriquecieron mi punto de vista, ¿no? O sea, la visión que ellos tienen de los resultados es definitivamente diferente a la mía. Diferente a la mía. Yo lo veo como docente, ellos lo ven como gente que ya participa, que está metida en la situación, ¿no? Profesor, hemos fracasado, porque también hemos fracasado en un proyecto. Quisimos hacer un mercado de pulgas, por ejemplo, ¿no? Teníamos la página web, teníamos todo, pero ¿logramos alguna donación? Nada. ¿Por qué? Y empezó la reflexión. ¿Qué pasó? ¿Hubo difusión? ¿No? ¿Qué lenguaje utilizaron al momento de sensibilizar a las personas? Los videos eran demasiado largos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso ellos lo han analizado y reflexionar sobre eso. O sea, si no hay reflexión, tampoco podríamos hablar de que los resultados no van a cambiar definitivamente, ¿no? Pero es importante que los alumnos reflexionen sobre esos resultados para mejorar en unas sucesivas actividades, ¿no? Y ellos aprendan de sus errores también, ¿no? Ahí viene pues la importancia del error como estrategia pedagógica para aprender, ¿no?
Carlos, qué interesante la entrevista del día de hoy. Te agradezco muchísimo porque tus apreciaciones y toda la información que me has brindado va a servir como fuente importantísima para esta investigación que estamos realizando para desarrollar la creatividad de los estudiantes. Carlos, nuevamente muy agradecido y seguimos en contacto para seguir discutiendo estos temas. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos, Carlos. Gracias. Chao.